¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a estudiar estrategia con el caballo, pero esta vez con un nivel avanzado. Este ejercicio está por un orden para un jugador entre 2000 y 2200 de Elo FIDE. Así que vamos a tratar de estudiar esta posición con cuidado. Vamos a ver cuáles son las sutilezas que debemos tomar en cuenta cuando analizamos una posición. Somos las piezas blancas. ¿Cuál creen que sea el mejor movimiento justo aquí? Pensando como tema principal estrategia con los caballos. Entonces, para tratar de descubrir el mejor movimiento, tenemos que darnos cuenta cómo la posición está configurada, porque a primera vista es una posición de apertura. Esto vino de la defensa Pirc, es una posición típica, por cierto. Pero acá hay algo interesante, y es que cuando tratamos de descubrir las debilidades de nuestro rival, nos estamos dando cuenta que hay casillas que se denominan huecos, es decir, casillas en donde no existen peones que puedan controlar esos espacios, como son estas dos casillas, B6 y D6. Y los caballos, como elemento estratégico, les agrada situarse en esas casillas. Entonces, ya esto brinda como una especie de pista para saber a dónde llevar uno de esos caballos y por qué camino se tiene que llegar allí. Tiene que ser la casilla C4 para buscar una de estas dos opciones. Ahora, ¿cuál de los dos caballos debemos de llevar? ¿El de C3 o el de F3? El de C3 a primera vista cumple un rol defensivo y está siendo controlado muy bien por el peón de C6. No puede saltar a ninguna de estas casillas blancas. Pero el caballo en F3 sí tiene un camino muy claro para poder ir a la casilla C4 y finalmente situarse en una posición superior. Si has acertado con esta maniobra, está bien, eso es el camino correcto, pero la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Será que se puede realizar de una vez la jugada caballo de 2? Esa es la pregunta importante. Esa es la sutileza. Porque si la respuesta es sí, entonces de una vez podemos realizar caballo de 2. Y para saber si realmente debemos hacer este movimiento de primero, tenemos ahora que pensar cuál sería la opción de las negras, cuál sería el contrajuego si se realiza este tipo de jugada. El plan es llamativo hacerlo de una vez, pero siempre hay que recordar que las negras también juegan y van a tratar de hacer las mejores jugadas. Si las blancas de una vez deciden realizar caballo de 2, las negras harán caballo C5. Atacando la dama, atacando al peón, por lo tanto la dama tendrá que mover a la casilla C4 para defender al peón. Al mismo tiempo la dama atacará el caballo y bueno, las negras van a tener o que retroceder el caballo o defenderlo. Entonces es allí donde prácticamente tenemos que centrar nuestro foco de atención. La maniobra estratégica es esta, es correcta, pero tenemos que hacerlo en el momento indicado. No podemos hacerlo de una vez. De hecho, realizar caballo de 2, en efecto las negras tienen la buena respuesta caballo C5, porque al atacar la dama, pues la dama tiene la única casilla que le queda, dama C4, atacando al caballo dos veces, y las negras tienen esta bonita jugada a B6. Parecerá extraño que las negras jueguen B6 porque eso permite a las blancas realizar alfil por caballo, peón por alfil. Pero notarán que estos dos peones doblados no son tan débiles porque las negras ya tienen contrajuego para poder desarrollar todas sus piezas. Esta dama no está bien ubicada en esta casilla. Fíjense, estimados colegas, si nosotros tomamos en cuenta que las negras quieren hacer en esta posición caballo C5, entonces nosotros tenemos que
primero tratar de buscar nuestro plan, pero al mismo tiempo evitar las ideas del rival. Por lo tanto, si las negras están amenazando caballo C5 para completar su desarrollo, lo primero que tienen que hacer las blancas antes de ir con este plan es evitar este tipo de ideas, no permitir que las negras tengan un juego con mucha libertad. Por ese motivo, la mejor jugada aquí de las blancas es boom. Primero evitar caballo C5 y después buscar esta maniobra. Por supuesto, cuando el caballo vaya a la casilla D2, la dama tiene que retirarse. Pero fíjense que con este movimiento ahora son las negras las que están como, pudiéramos decir, con poco espacio. No pueden hacer caballo C5, ya esta casilla está controlada por las blancas, pero tienen que buscar juego para poder desarrollar las piezas. Y una maniobra típica para las negras es quitar la torre, colocarla aquí o aquí, para continuar con caballo F8 y poder desarrollar el alfil. Esa es una idea típica en estas posiciones. Ahora, voy a mostrarles, estimados colegas, de dónde vino esta posición. Esto vino de la partida Xie Yun y Ben Larsen en el año, si no me equivoco, permítanme ver, 1994. Sí, les quiero mostrar desde el inicio cómo fue que se llegó a esta posición. E4, G6, D4, alfil G7, caballo C3, C6. Esto ya parece una Caro Pir porque tiene esencia de Caro Can y también con defensa Pir. Caballo F3, D6, H3, caballo F6. Aquí las blancas van a evitar la expansión de las negras con la jugada A4, enroque corto. Alfil E3 es una jugada muy útil una vez que la casilla G4 está controlada. Caballo BD7, alfil E2, E5, peón por peón, peón por peón, enroque, dama E7, dama D3 y llegamos a la posición que estamos estudiando, A5. Entonces, es aquí donde estamos viendo que las negras están limitadas en espacio y nosotros queremos evitar que se liberen. Esta es la jugada liberadora de las negras, caballo C5, por lo tanto dama C4 evita esa idea, y como ya se evita caballo C5, ya este caballo puede buscar este camino. Por supuesto, habrá más adelante que quitar la dama. Vamos a ver cómo. En esta partida las negras continuaron con torre E8, aunque las blancas pudieran continuar tranquilamente con esta maniobra. Primero deciden mejorar la posición de una de las torres. Torre F de 1 es una jugada lógica de desarrollo control de la columna, y es aquí donde las negras hacen una jugada interesante. A primera vista parece rara porque no es una jugada de desarrollo, es una jugada que debilita, y es H6. Uno pudiera preguntarse, H6, pero ¿por qué realizar H6? ¿Por qué de manera voluntaria ir con este movimiento? Y cuando nos hacemos esta pregunta, lo que podemos suponer es que las negras no querían o querían evitar este salto de caballo a este movimiento para que este punto F7 no sea tan vulnerable, porque este movimiento H6 también pudiera pensarse para que las negras busquen cambios con dama B4 y al mismo tiempo este salto no esté tan presente en este punto. Entonces, fíjense, vamos a ver algo. Aunque la partida continúa con H6, hay unas variantes que pudiéramos mostrar en esta posición que pudieran ser opciones para las negras, pero no lo son tanto. Por ejemplo, dama B4. Una jugada a primera vista que parece ser llamativa. El cambio le conviene a las negras porque al capturarse este peón, el caballo en C3 es vulnerable y el caballo al moverse perderá este peón. Así que dama B4 tiene sentido, pero entonces las blancas pueden hacer caballo G5, que es lo que la jugada H6 en la partida original estaba evitando. Porque por supuesto aquí se amenaza entrar en F7, cambiar damas, ahora le favorece a las blancas porque mejoran la posición del alfil en E2. Así que en esta variante las negras
tendrán que jugar torre F8, pero estamos viendo que esta posición pudiera ser ligeramente favorable a las blancas porque tienen dos planes interesantes. Uno, por ejemplo, es continuar con B3, ¿sí? Simplemente para defender el peón en B2. Otra idea interesante, aparte de B3, es continuar con dama A2. Dama A2 no solamente defiende el peón en B2, sino que amenaza crear una fuerte batería con el alfil en C4 y con esta dama presionando mucho en el punto F7. Así que por ese motivo en la partida se continúa con H6, ¿no? Ya estamos viendo que la jugada caballo G5 puede ser molesta. Entonces ahora sí viene, ya como se evitó el contrajuego de las negras, ahora sí viene el plan de las blancas de maniobrar con el caballo y colocarlo en una de estas fuertes casillas. Aquí las negras continuaron con caballo H7 y es el momento entonces de quitar la dama para habilitar el espacio en C4. Se continuó con dama B3. Aquí las negras continuaron con caballo G5 y finalmente caballo C4. Entonces fíjense cómo poco a poco las blancas han mejorado su posición. La estructura de peones de ambos bandos ha permanecido estática, pero las blancas se han aprovechado de los huecos que existe en la posición. Aquí las negras continuaron con caballo C5. Otra manera de jugar esta posición para las negras es continuar con caballo E6, pero en este caso pues las blancas pueden mejorar también poco a poco de manera muy lenta la posición de sus piezas. Bueno, aquí se continuó con caballo C5 atacando la dama. La dama se colocó en la casilla A3 presionando el caballo. El caballo de esta casilla se colocó en E6 invitando un cambio de damas. Y como estamos viendo, ya las blancas tienen control de la columna y sus piezas están mejor ubicadas. Pero también debemos de notar que este caballo más adelante puede mejorar la posición en esta casilla. El caso es que aquí las blancas gustosamente cambiaron damas. Ok, dama por E7, torre por E7 y ahora este caballo tiene dos buenas casillas. ¿Cuál de estas dos casillas consideran ustedes que es la mejor? Pues la mejor para paralizar las piezas negras de una vez es colocar el caballo en B6. Porque al ser un ataque doble, la torre tiene que defender al alfil. Por lo tanto, torre B8 es forzado. Y este alfil está paralizado, no puede moverse, se perdería. Así que estamos viendo entonces un desequilibrio más relevante, ¿no? Pieza buena versus pieza mala. Ahora, las blancas aquí pueden mejorar su posición. Porque si nosotros pensamos nuevamente en el concepto de pieza buena versus pieza mala, o pieza activa versus pieza pasiva, ¿cuál es la pieza por el momento pasiva o más pasiva de las piezas blancas? La respuesta es este alfil. Este alfil en E2 está cumpliendo un rol muy pasivo. Por ese motivo, las blancas aquí hicieron esta fuerte jugada, boom, alfil G4, porque la idea, uno de los consejos que se da cuando tenemos una pieza pasiva es cambiarlo por una pieza activa del rival, y aquí se está cumpliendo este principio porque este caballo quiere saltar a la casilla D4 y las blancas con este movimiento lo evitan. No, esta jugada es imposible porque el alfil en C8 se perdería, estaría atacado dos veces y las blancas amenazan cambiar esa pieza pasiva y siguen estando en mejor posición. Así que estarán notando cómo se están mezclando varias ideas, ¿no? Evitar el plan del rival. Estamos aplicando el principio de pieza buena versus pieza mala y estamos también aprovechándonos de las casillas débiles que tiene nuestro rival, los huecos, ¿no? B6 o D6. Todas estas ideas se están mezclando. Aquí las negras realizaron torre E8 y las blancas continúan simplificando piezas a su favor. Aquí las blancas continúan con alfil por
G5 porque se dan cuenta que las negras no pueden capturar de caballo. Mismo principio, se captura en C8 y las blancas ganarían material. Se tiene que capturar de peón y ahora estamos en otro momento interesante. ¿Sí? Es verdad que este alfil puede capturar este caballo de una vez, pero si se hace, entonces este alfil en C8 cobrará nueva vida. No es recomendable dar ese tipo de libertad a nuestros rivales. Es mejor mantenerlo con esta pieza pasiva. Además que este caballo no puede moverse, o sea, siempre está latente este tipo de idea. Por lo tanto, este caballo es activo. Este alfil ahora se convierte en una pieza activa. Activa porque este caballo es pasivo, está paralizado. Por supuesto, el caballo quiere ir aquí, pero las blancas no lo permiten gracias a esta pieza. Pero nuevamente, estimados colegas, estamos en una nueva posición donde podemos aplicar el mismo principio de estrategia con los caballos. ¿Cuál creen ustedes que sería un camino para las blancas para ir mejorando poco a poco su posición? Nuevamente pensando en estrategia con los caballos. Ya el caballo en B6 está brutal, ¿no? En esta casilla pues simplemente es una pieza que vale muchísimo. Notarán que este caballo en C3 al principio ha estado cumpliendo un rol defensivo, pero ya este peón nadie lo ataca. El caballo no tiene buenos saltos. Por ese motivo aquí podemos pensar de manera estratégica para mejorar la posición de esta pieza. Entonces aquí viene la pregunta. ¿A dónde pudiéramos llevar esa pieza para que mejore más su potencial? Esa pieza quisiera estar aquí en D6. Y para que llegue a D6 tiene que pasar por la casilla C4. Y para que llegue a la casilla C4, entonces existen dos caminos aquí para las blancas para mejorar su posición. Una de ellas es realizar caballo B1 seguido o de caballo A3 para ir a la casilla C4, o la misma idea, caballo B1 pero ir por la casilla D2 para finalmente ir a la casilla C4. O sea, los dos caminos son excelentes, comenzando con caballo B1. Este tipo de movimiento no lo deben ver como una pérdida de tiempo porque es estratégico. Además, con caballo B1, si más adelante las negras quisieran colocar el caballo en D4, pues simplemente las blancas lo van a evitar con C3. Así que todo esto está funcionando a la perfección. Piezas menores, las piezas menores van a ser activas. Este caballo en un futuro estará en C4. Control de la columna, espacio, o sea, las blancas tienen mucha ventaja en esta posición. Aquí las negras continuaron con alfil F8, las blancas eligieron el camino entonces caballo D2 porque si se hace caballo A3 las negras van a capturar el caballo de una vez porque el caballo aquí posicionalmente las blancas tendrán cada vez más ventaja. Así que el caballo fue por la casilla D2, se continuó con alfil C5 y finalmente este caballo mejora su posición, defiende el caballo en B6. Las negras tratando como que de disminuir un poco la presión, eliminan el caballo en B6, pero siguen los mismos inconvenientes de que este caballo sigue estando inmóvil por el mismo motivo. Así que las negras continuaron aquí con rey F8 y como las negras no tienen manera de mejorar su posición y las blancas sí, pues esta posición es prácticamente estática versus dinámica. Es decir, ese es otro desequilibrio en donde las blancas van a tratar de tomarse prácticamente todo el tiempo del mundo en mejorar todas sus piezas. Aquí continuaron con torre de 2, rey E7, torre A de 1. Fíjense que ya finalmente las blancas completaron su desarrollo, tienen excelente posición y las negras pues están simplemente mal, no tienen jugadas útiles, ni siquiera pueden buscar cambiar piezas porque una jugada como torre de 8 sigue simplemente torre por torre, ya que caballo por torre nuevamente el alfil en C8 sigue siendo vulnerable. Aquí las negras continuaron con torre F8 como queriendo buscar F5 para disminuir la actividad de este alfil.
Así que ya las blancas de una vez por todas pueden encontrar un bonito remate. Las torres quieren entrar en la séptima fila. Por ese motivo es aquí donde ya este caballo pudiéramos decir que ya ha cumplido su misión. Ahora es necesario darle paso a la torre para que vaya a la casilla de 7, y eso se logra entregando el caballo por el alfil. Si estamos entregando una pieza activa por una pieza pasiva, pero es porque existe un motivo, y el motivo es este, para poder ingresar con la torre. Sí, es por ese motivo que estamos cambiando una pieza buena de nosotros por una pasiva del rival, porque existe un objetivo concreto. Ok, caballo por alfil jaque. Aquí las negras hicieron torre B por caballo. La torre entró en la casilla D7 y aquí se jugó rey F6, y ya las blancas encontraron otra manera de convertir su ventaja pasándolo prácticamente a un final ganador, simplificando más la posición con esta jugada. Boom, alfil por caballo. No se puede capturar con el rey porque seguiría jaque mate, y capturar con el peón, que fue lo que ocurrió en la partida, pues notarán que la estructura de peones de las negras es totalmente débil. Estos 4 peones realmente están terribles, pero lo más importante es este rey. Este es otro desequilibrio, la seguridad del rey. Aquí las blancas continuaron con G4, es decir, con esta jugada ya las blancas tienen un plan concreto para buscar un jaque mate, y no existe realmente un contrajuego para las negras. Aquí de hecho Larsen decidió abandonar, porque una jugada como torre F7 tranquilamente las blancas van a cambiar torres, la otra torre ingresará en la séptima fila con jaque, y ya esta torre se aprovechará de las debilidades. Así que nada que hacer en esta posición para las negras. Notarán cómo poco a poco las blancas gradualmente mejoraron su posición, y todo comenzó aquí. Voy a colocar la posición aquí, cuando las blancas decidieron evitar este movimiento caballo C5. Esto fue la clave: evitar el contrajuego de las negras, y al mismo tiempo las piezas blancas buscan su camino estratégico para mejorar gradualmente sus piezas menores, y todos los desequilibrios aquí prácticamente se usaron en favor de las blancas, ¿no? Concepto de pieza buena versus pieza mala, control de una columna, espacio, seguridad del rey, o sea todo realmente se mezcló para que las blancas lograran una bonita partida. Bien, estimados colegas, si les ha gustado entonces esta posición de estrategia con los caballos, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.